hermanos. La semana pasada vimos a Pablo cómo pasaba desde el capítulo 8, ¿cierto? Con leyendo ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya una gran promesa, muy alegre, muy contento. Y comienza el capítulo 9 con un cambio de ánimo, ¿recuerdan? Porque dijo, y querría, o sea, en el verso 1, y verdad digo en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y lo leímos en otra versión, que dice, y hasta querría estar yo mismo bajo maldición, o destinado a la destrucción, separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos de mi propia raza. Entonces vimos que era un deseo de Pablo, ¿cierto? Era solamente, no es que él pudiera ser separado de Cristo, porque claramente en el 8 lo vemos, ¿cierto? En el 8 al final, 8:29, la promesa de que nada lo podrá separar del amor de Cristo, nada. Entonces desearía yo mismo ser anatema separado de Cristo, y eso es algo que no podía hacer de ninguna manera como Pablo lo expresaba. Entonces solamente fue una manera de expresar él su deseo, cuál era su condición, cuál era su mayor anhelo y cuál era su gran amor por sus hermanos, ¿cierto? Que eran los hermanos en la carne, su raza, porque él quería que todos fueran salvos, él quería que todos aceptaran a Cristo, que todos vivieran, ¿cierto? La vida que él estaba viviendo en Cristo. Por otro lado, también es como si él hubiera querido expresar lo que hubiera sido capaz de hacer, que hubiera dependido de él. ¿Ya? Hubiera dependido de él, él lo está diciendo. Yo me separaría de Cristo para que mis hermanos puedan ser salvos. Pero otra vez, ¿cierto? Era imposible eso de hacerlo. Entonces Pablo estaba presentando acá una situación personal imposible, que era ser separado de Cristo. Entonces es difícil, también lo vimos, para nosotros entender las dimensiones del amor de tanto Moisés como de Pablo. Recuerdan que leímos en Éxodo 32, 31, 32, cuando hizo, puesto que este pueblo ha cometido gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado y si no, bórrame del libro que has escrito. Ese era un líder, ¿cierto? Ese era un verdadero líder. ¿Por qué? Porque él estaba exponiéndose él frente a todo su pueblo. ¿Por qué? Lo mismo que Pablo, el mismo sentimiento, hermano, por amor a sus hermanos. Y es algo muy importante, ¿cierto? Que después en el Nuevo Testamento Juan habla acerca de eso, de el que no ama a su hermano, ¿cierto? No es de Dios. ¿Recuerdan? Ayer les mandé un video, no sé si lo vieron, ahí habla acerca de eso, el que no ama a su hermano no es de Dios, no tiene a Dios. Entonces la pregunta es esa, ¿cierto? ¿Amamos nosotros a nuestros hermanos en la fe? Porque si no los amamos, no somos de Dios, no tenemos a Dios en nuestro corazón. ¿Y el amor cómo se demuestra? También lo dice Juan. No améis solamente de palabra, dice Juan, sino que de hechos. Ya, así que no basta con decir, sí, hermano, como cantaban antes, toma mis manos llenas de bendiciones, ¿se acuerdan, no? Los que son de más antiguos. No basta con decir eso, ¿cierto? Sino que basta, la realidad es lo tangible, lo que se ve, lo que uno puede manifestar, ¿cierto? Es como el cristianismo, hermano. El cristianismo se nota en cómo uno actúa, en cómo uno habla. El otro día conversábamos con mi hijo, con Reinaldo, y hablábamos acerca de eso. Y estábamos leyendo unos proverbios y hablaba acerca, tocamos el tema que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, yo siempre, lo de lo que estamos estudiando y leyendo, aparece ahí los proverbios de que uno tiene que siempre escuchar primero. Dice, sé sabio y escucha primero.
No seas tonto, dice, no seas tonto de hablar y después escuchar, sino que escucha primero, porque uno al escuchar a la persona sabe qué es lo que hay en su corazón. ¿Por qué? Porque es de lo que habla, lo que piensa, lo que siente. Entonces ahí está puesto el corazón. Y veía otra enseñanza, aparte de eso. eh, Se me fue la onda. Ya, después sí me acuerdo. Entonces hablábamos acerca de eso, de que de lo que uno tiene en su corazón es de lo que va a hablar. ¿Ya? Así que cuando nosotros hablemos, tengamos cuidado de lo que hablamos. Me acordé de que las conversaciones, ¿cierto? Entre cristianos, entre hermanos, debería ser siempre ¿sobre qué? Sobre política, sobre deporte. ¿Sobre qué debería ser? Sobre Cristo, ¿cierto? Sobre su iglesia, sobre la predicación, sobre lo que hablamos. eh, Preguntas, dudas, ¿cierto? Yo no lo sé todo, hermano. No lo sé todo. Puede que ustedes puedan enseñarme a mí también. De hecho, pueden hacerlo. Entonces, el pastor decía eso. Lo básico es la comunión en la iglesia, hablar de Cristo. Hablar de Cristo. Entonces, los versículos 4 y 5, el apóstol Pablo nos presentó una pregunta. ¿Quiénes son los israelitas? Dice acá. Y tenemos la definición del pueblo de Israel. Él mencionó 8 aspectos que identifican a los israelitas. En los versos 4 y 5 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. El versículo anterior, ¿cierto? El 3. El 3 decía, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, que de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces tenemos ese privilegio o ese aspecto número uno, que es la adopción. Y era cierto una cuestión nacional y tenía que ver con la entidad nacional y no con cada persona individual, sino que el pueblo de Israel. La adopción era para el pueblo de Israel, hermano. Todos estos aspectos que vamos a ver fueron dados en primer lugar a ellos, a los israelitas. Y después, cierto, por la dureza del corazón de ellos pasó a los gentiles, que venimos siendo nosotros. O sea, los que no estaban dentro de este plan de salvación. Y esta es la única nación, hermano, la del pueblo de Israel, a quien Dios llamó mi hijo, a Israel. En Éxodo 4:22 dice, entonces dirás al faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Fue la única nación que la trató así, hermano, como su hijo, su primogénito. Deuteronomio capítulo 7, verso 6 dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Una nación especial, un pueblo santo, algo apartado, ¿cierto? Solamente para Él. Entonces, cuando hablamos de Israel, hermano, tenemos que tener cuidado porque muchos lo ven ahora, ¿cierto? No, Israel no es lo de antes, pero el pueblo de Israel es el pueblo de Israel. ¿Dios tiene planes con ellos? Sí, tiene planes. El día de mañana, más adelante, lo vamos a ver, vamos a saber, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Sobre todo con las guerras que están pasando ahora, ¿cierto? Entonces son todos acontecimientos que están dando cada día señales y más señales de la venida del Señor. Que aunque, como dice Pedro, algunos lo tengan por tardanza o por locura o que cuando viene, creemos, ¿cierto?, que Él viene porque su palabra lo dice, en forma colectiva o en forma individual, pero Él vendrá algún día por nuestra vida, hermano. Entonces le dice que es pueblo santo, escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. En Oseas 11, verso 1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Dios habló de la nación y no simplemente de individuos en particular, sino que de un pueblo, una nación, Israel, y se refirió a ella como su hijo.
Y Dios nunca dijo eso a ninguna otra nación, hermano. La adopción les pertenece a ellos y nada más que a ellos. El segundo aspecto es la gloria. Y esta palabra gloria se refiere a la presencia física de Dios. Ellos disfrutaron de la presencia de Dios in situ, ahí, ¿cierto? Estaba con ellos y fue manifestada en el tabernáculo. Y más adelante, ¿cierto? Obviamente en el templo. En Éxodo 40, 25 dice: Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Esa era la nube, ¿cierto?, que lo acompañaba. Y cuando bajaba al tabernáculo debían morar ahí, quedarse en ese lugar. Cuando la nube se levantaba, ¿cierto?, debían avanzar. Y esa era la gloria de Dios que estaba en ese lugar con los israelitas. El único pueblo que ha tenido la presencia visible de Dios, hermano. Nosotros jamás la hemos tenido, ¿cierto? No la hemos visto. Nunca hemos visto a Dios, pero sí por medio de sus obras le conocemos y le podemos ver. ¿Ya? Eso es importante también. No tenemos la presencia física como la tuvo el pueblo de Israel, cuando caminaron, anduvieron vagando por el desierto, esa columna de fuego, la presencia de Dios, esa nube que los cubría. Entonces nadie ha tenido ese privilegio, hermano. Ni siquiera nosotros como la iglesia que somos, tenemos ese privilegio. ¿Y por qué? Porque nosotros ya tenemos, hermano, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Necesitamos alguna manifestación gloriosa, maravillosa, de una nube, de que Dios nos hable, ¿cierto? Con voz audible, esperar manifestaciones de parte de Dios. Una persona que tiene el Espíritu de Dios, hermano, cree en lo que dice la palabra, la Escritura. Dios ya se manifestó otras veces, ¿cierto? Como lo habla el libro de Hebreos, habiendo hablado de muchas formas, por medio de los profetas, a los padres. Hoy día les ha hablado, dice Dios, por el Hijo. Punto. No hay más. Y el que tiene el Espíritu de Dios, hermano, no necesita revelaciones, no necesita sueños, no necesita visiones, no necesita nada de estas cosas que muchas iglesias, hermano, prácticamente enseñan o predican como parte de doctrina. Nosotros necesitamos solamente creerle a Dios, nada más que eso. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, debemos creer eso. Y como lo hemos mencionado y hemos venido viéndolo durante todo este estudio, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas. Entonces el Espíritu que habita en cada creyente, convirtiendo en una realidad al Cristo que vive. Eso es lo que hace el Espíritu que está en nosotros. Recuerden que en el antiguo pacto no había Espíritu Santo, no se manifestaba el Espíritu Santo. Sí descendía el Espíritu de Dios sobre las personas y después volvía a subir, era como de pasada solamente. Entonces esta es la gloria que le perteneció al pueblo de Israel y que la pudieron ver y se pudo manifestarse delante de ellos. En tercer lugar tenemos que Él les dio el pacto. Él hizo ciertos pactos con Israel y tiene la intención, obviamente, de llevar a cabo en un futuro, no muy lejano, pienso yo. Entonces Él dijo que haría que ellos fueran una bendición para todos los pueblos. Dios hizo pacto con Abraham, hizo con David y también con la nación. No lo hizo con ningún otro pueblo, sino que con los que acabamos de mencionar, Abraham. De ahí donde viene toda la descendencia, ¿cierto? Desde Abraham. Y a David le dijo que el Mesías iba a venir de su descendencia, de David. Así que entonces a Israel le pertenecen los pactos, hermano. Siempre Dios fue un Dios de pactos. En cuarto lugar tenemos la referencia a la ley mosaica, ¿cierto?, que le fue dada a la nación de Israel. En el capítulo 19 de Éxodo dice: ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
y guardáis mis pactos, y oíd mi voz. Vosotros seréis mi especial tesoro. Una promesa increíble, ¿cierto, hermano? Increíble ser el especial tesoro de Dios, pueblo santo de Él, de toda la tierra. Solamente un pueblo, Israel. Después en el capítulo 31 del mismo libro de Éxodo, verso 13, tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Algunos preguntan por qué no guardamos el día de reposo el día de hoy. ¿Por qué no lo guardamos más el día de reposo? Porque no somos israelitas, obvio. Somos chilenos, de Chile. Otros preguntan es que Dios ha cambiado el día de reposo. Y eso es negativo. Dios no ha cambiado el día de reposo, pero es seguro que Él nos ha cambiado a nosotros. ¿Por qué? Porque ahora estamos unidos a Cristo, hermano. Estamos unidos a Cristo y todo lo que era la nación de Israel en la antigüedad, con los pactos, con las ceremonias, todo eso ya es parte del pasado. Nosotros tenemos una nueva vida en Cristo y debemos, cierto, guiarnos por medio de la palabra para que nuestra vida sea conforme a lo que Él quiere. Ya no debemos mirar, cierto, a la nación de Israel, al Antiguo Testamento, cierto, y tratar de imitar esas cosas, porque ya no nos corresponden y nunca nos van a corresponder. Ahora tenemos una relación directa con el Señor. Recuerden que antiguamente tenía que el sumo sacerdote entrar al lugar santísimo, era el único que tenía permitido entrar. Pero por medio de Cristo ahora nosotros tenemos línea directa con el Padre. Nosotros de repente, hermano, no tomamos el peso de lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos, de lo que Dios nos ha dado, de lo que Él nos ha regalado. El sumo sacerdote, si estaba en pecado, moría fulminante, de una manera fulminante en el lugar santísimo. Nosotros nos podemos acercar al Padre por medio de Jesucristo, hermano. Y siendo pecadores, siendo faltos, podemos tener llegada a Él, hermano. Entonces es increíble el privilegio que nosotros tenemos el día de hoy. ¿Y sabe por qué tenemos ese privilegio? Por Cristo, por su muerte, por su resurrección. No es porque usted sea bueno, que sea religioso, que se reza al Padre Nuestro y hace misa, lo que sea. No. Todo es por medio de Cristo, hermano. Siempre usted métase eso en la cabeza. Todas las cosas son por medio de Jesús. Si usted va a ir al cielo mañana es por medio de Cristo. Si usted fue salvo, por medio de Cristo. No por sus obras, no porque usted sintió en su corazón acercarse al Señor. No, Él lo salvó, Él lo rescató. Y eso es algo increíble, hermano. Entonces, esta es la nueva relación que tenemos nosotros, que es en Cristo. La ley mosaica le fue dada solamente al pueblo de Israel. Todo lo que está escrito ahí, hermano, en la ley es para nuestra enseñanza, para nuestro conocimiento, para que nosotros podamos adquirir sabiduría. En quinto lugar, en el verso 4, hace la referencia al culto, o sea, al servicio de Dios. Y esto tenía que ver con la adoración del tabernáculo y después del templo, la adoración que entregaba el pueblo a Dios. Ellos debían ser un reino de sacerdotes. En el capítulo 19 de Éxodo, verso 6, dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Gente santa, gente apartada, hermano. Y eso es lo que nosotros debemos ser el día de hoy, apartados. O somos, ¿cierto? Somos apartados, somos santos. Y la santidad habla de separación, ¿ya? Estamos separados nosotros como un pueblo especial también el día de hoy. Ahora la nación abandonó a Dios, pero Dios nunca abandonó su propósito de que debían ser sacerdotes. Recuerden que por toda la escritura, hermano, se muestra a un pueblo desobediente, a un pueblo duro de corazón, a un pueblo idólatra, porfiados, mentirosos, que abandonaba a Dios.
por sus dioses, por sus ídolos. Pero Dios nunca abandonó su propósito. Y él escogió a la tribu de Leví. Les dio la responsabilidad de servir y de cuidar el tabernáculo y más tarde el templo. Recuerden que ellos no tenían heredad. Jehová, Dios les dijo, yo seré su heredad. Ustedes ahora van a servir. Van a servir en el templo y de todo cierto lo que se reúne, ustedes sacarán su parte y el resto será de sacrificio a Jehová. Y vivirán obviamente de los diezmos. Ahí van a vivir de los diezmos y de toda la cosecha, el grano, los animales. De todos tenían que tomar una parte de ellos. Y el resto, cierto, era para el Señor. Y en último lugar tenemos las promesas. Y el Antiguo Testamento contiene muchas promesas que fueron hechas a este pueblo. En Génesis 12, del 1 al 3 dice, el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí fue cuando Abraham, ¿cierto? Cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció de inmediato. Y en la obediencia, ¿cierto? Está la ganancia. ¿Por qué? Porque Abraham después fue grande, hermano. Dice que fue una de las personas más ricas del mundo. ¿Y quién lo bendijo? Dios. Él lo engrandeció por medio de la obediencia. Él le iba a mostrar el lugar donde debía ir, pero él obedeció y salió sin saber a dónde iba. Llegó y agarró rumbo, solamente Abraham, confiando, ¿cierto?, en que Dios le daría un lugar y todas las bendiciones que están acá, hermano. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa bendición también nos alcanza a nosotros, hermano, el día de hoy, que somos hijos espirituales de Abraham. Y como le dije recién, en la obediencia va a estar siempre la ganancia. Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, en Josué en el primer libro de Josué, versículo 2, dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y fue cierto cuando poseyeron la tierra, la heredad, a cada uno se le entregó un lugar, a excepción de la tribu de Leví, como lo acabamos de mencionar, para que gobernaran, para que disfrutaran la tierra. En el verso 5 continúa con esta lista de características que identifican al pueblo de Israel. Hablamos de los patriarcas, que constituye el séptimo aspecto, los patriarcas. El séptimo aspecto que identifica a este pueblo. Y obviamente se refiere a Abraham, a Isaac y a Jacob, los patriarcas. En octavo lugar y último tenemos la palabra Cristo. Después de todo, ¿cierto? Todos estos calificativos que pone Pablo acá, en último lugar, ¿cierto? Después que habla acerca de David también, dice, y también Cristo. También Cristo les fue entregado. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, dice Pablo. Y esta palabra significa el Mesías. Cristo vino físicamente a esta tierra. Él era judío. La mujer samaritana junto al pozo lo llamó judío en el capítulo 4 del Evangelio San Juan, capítulo 4, verso 9. Ahí lo reconoce como judío. Pero Pablo tuvo cuidado en decir, ¿cierto?, que nosotros los creyentes en Cristo no le conocemos desde un punto de vista físico, porque nadie lo ha visto, ¿cierto? ¿Ah, lo vieron? Nadie ha visto al Señor jamás. Nuestros hermanos solamente, ¿cierto?, los apóstoles. Pero los contemporáneos ahora, nadie ha visto a nuestro Señor. Entonces Pablo identificó a Jesús como Dios, y para Pablo Cristo fue el Dios hombre. Que es lo que muchos niegan, muchas religiones, bueno, los judíos en particular niegan, ¿cierto?, la deidad de Cristo. Solamente un profeta, un iluminado, como Mahoma. A ese nivel lo tienen.
Ellos todavía esperan a su Mesías. Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, en el versículo 14, dijo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Vino como un niño, obviamente, Cristo, ¿cierto? Un ser humano a la nación de Israel. Y después, ¿cierto? Se fue. Hay varios libros apócrifos que se llaman que hablan acerca de la vida de Cristo, hablan de la niñez de Cristo, pero no se incluyeron obviamente en el canon porque no se sabe no se sabe su veracidad, si son ciertos, si no. Pero son entretenidos, entre otras cosas. Están ahí en la internet. Entonces, el Mesías, Cristo, quizá deba ser separado de las otras 7 señales distintivas que hemos visto en este pasaje, pero es más importante, es lo más importante, ¿cierto? De todas las demás. Como dice en Hebreos capítulo 2, verso 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Cómo la socorrió? Por medio de Cristo, por medio del Mesías. Ese fue el socorro, ¿cierto? Esa fue la promesa que estaba destinada a la nación de Israel, aunque ellos no lo vieron, no le conocieron, pero ahí estaba la promesa. Entonces la nación de Israel en otros tiempos ya ha sido definida. El verso 6 dice, veamos el 5 para que... ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Después el 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces una expresión algo extraña, ¿cierto? En otras palabras, no todos los descendientes de Israel son verdaderos. Está diciendo acá Pablo, el pueblo de Israel. Entonces los judíos en los tiempos de Pablo hicieron la pregunta, ¿por qué todos los judíos no habían aceptado sinceramente a Cristo, siendo que de ellos era una nación elegida, siendo que ellos eran una nación elegida? ¿Por qué los israelitas no escogieron a Cristo? Y ahí tiene mucho que ver, ¿cierto? La religión de ese tiempo, que eran los maestros de la ley, que eran los que debían enseñarle al pueblo, ¿cierto?, acerca de las señales, acerca del Mesías, acerca del antiguo pacto, acerca de todo lo que habría de venir. Ellos debían enseñarle al pueblo, pero no lo hacían. Eran ignorantes en la palabra. Y uno que otro lo hacía, pero no lo hacían como correspondía, hermano. Por eso que ellos no vieron al Cristo, no lo vieron. A pesar de todas las señales que multiplicó la comida, caminó sobre las aguas, muchas señales que dio, ¿cierto? Eh, para que vieran que él era el Mesías, y aún así no creyeron. Aún así no creyeron, hermano. Imagínense en ese tiempo, ver a Cristo. Aunque nosotros, claro, en ese tiempo a lo mejor íbamos a decir que no era el Mesías o que era algún mago, algún brujo, no sé. Pero en el día de hoy, ¿qué señal podemos darle acerca de eso a la gente? Si en ese entonces no creyeron, hermano, con todas las señales que hizo Cristo, ¿qué nos queda al día de hoy? ¿Podemos dar alguna señal nosotros? Ninguna, ¿cierto? Solamente nuestra vida transformada por medio de Cristo. No podemos hacer nada más que eso. Entonces dice no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces Pablo trató parcialmente este problema en el principio del capítulo 3 de esta carta a los romanos que estamos viendo. Y haría una distinción entre la descendencia natural de Jacob y la descendencia espiritual. ¿Por qué? Porque siempre se habló, siempre ha habido, perdón, un remanente fiel, y ese remanente, tanto natural como no natural, ha destituido una descendencia espiritual. Siempre, hermano, siempre va a estar ese remanente, ese pueblo escogido por Dios.
siempre va a estar ahí. Aunque nosotros, cierto, no lo veamos, aunque nosotros estemos en estos tiempos, hermano, tan difíciles, que podamos decir, ¿quién va a buscar a Cristo? ¿Quién se va a convertir? ¿Quién se va a acercar al Evangelio? ¿Por qué? Porque la maldad está desatada, hermano, en todos lados. La gente incrédula. La gente es incrédula más que en todos los tiempos, hermano, el día de hoy. ¿Por qué? Porque todo lo confían muchos al dinero, ¿cierto? O a lo que pueden ver. Pero ya creer en un Dios o creer en un Cristo resucitado ya parece algo anticuado para las personas, hermano. Entonces tenemos la descendencia espiritual y la descendencia natural. Y es una distinción que creemos que solo es aplicable a la nación de Israel. Y Pablo no incluyó aquí a los no judíos, ¿cierto? Sino que habla solamente de los israelitas, de los judíos. Y el fracaso no había sido de Dios, sino del pueblo. Las promesas de Dios siempre están ahí. Es como el día de hoy nosotros también, por hermano. Tenemos todas las promesas de Dios que son para nosotros. ¿Las tomamos? No las tomamos. Preferimos ahogarnos en el problema, preferimos preocuparnos, preferimos tratar de hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro antojo, y las promesas ahí también, gracias. Partamos de la base de que todas las cosas nos ayudan para bien. Partamos de esa base. Cuando estamos en dificultad, en problemas, en enfermedad, ¿nos acordamos de esas palabras, hermano? Que todas las cosas nos ayudan para bien. Muchas veces no, ¿cierto? Nos afligimos, que es lo que estamos viendo, hermano, la lucha de la carne con el espíritu. El espíritu dice, le cree a Dios, pero la carne no le cree. ¿Y cómo yo venzo la carne? Por medio del espíritu. ¿Cómo fortalezco mi espíritu? Por medio de mi relación con Dios, la oración y la palabra. No hay nada más que eso, hermano. Y esto no es tan difícil, no es tan complicado. Nosotros lo hacemos difícil. A veces, como leímos los proverbios con el Reinaldo, muchas veces se repiten los proverbios, hermano. Se repiten en muchas partes. Y habla mucho acerca habla acerca de la mala mujer, de la mujer prostituta, habla también mucho del perezoso. Le habla mucho al perezoso, al flojo, le habla. También al perezoso, de la mujer malvada. Ah, del hombre engañador también, habla demasiado de eso, de todas esas cosas el libro Proverbios. Entonces, todas esas cosas, hermano, bueno, aparte que no deben estar en nosotros, pero nos dejan gran enseñanza. ¿Y por qué cree usted que se repiten tanto esas cosas? Porque eso es lo que Dios no quiere que esté en nosotros. Y a veces somos perezosos. A veces somos así, hermano, somos perezosos. La carne, cierto, que siempre lo hemos dicho, no les gusta orar a la carne no les gusta leer la Biblia. La carne prefiere estar en el teléfono, prefiere estar en el computador, prefiere estar divirtiéndose en otras cosas. Pero para orar, no. Y si llega a llevar la carne a la oración, la carne quiere dormir. O la carne se distrae. Yo hace rato que le he venido diciendo esto, hermano, porque es importante, es muy importante la comunión que usted tenga con Dios por medio de la oración. Importantísimo, importantísimo. De eso va a depender mucho su vida espiritual y su vida mental, su paz mental. ¿Por qué? Porque a veces se ven personas, ¿cierto?, que se pierde la paz mental. ¿Y por qué la perdemos, hermano? ¿Por qué? Porque no hay comunión, porque no hay confianza en Dios. Y se viene el problema, ¿cierto? Y creemos que todo se acabó, que llegó el final prácticamente, y que ya nos vamos a morir, y que vamos a hacer. Cuando el mismo Salomón dice que todo lo que está bajo el cielo, en esta tierra, es vanidad de vanidades. De qué debemos preocuparnos nosotros, hermano? ¿Cuál debe ser nuestro legado hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos? Yo le digo, Reinaldo, lo único que te puedo dejar es eso. Es lo único. Que conozcas a Dios, pero que conozcas a Dios tú, no que conozcas a mi Dios. Porque muchas veces pasa eso con los jóvenes, hermano, ellos sirven al Dios de los padres. ¿Por qué? Porque no ha habido un encuentro íntimo,
¿cierto?, entre nuestros hijos y Dios. La palabra es clara cuando dice: instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte. Bueno, solamente debemos hacer esa tarea, hermano. El resto es obra del Espíritu de Dios. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa, le dijo Pablo, ¿cierto?, al carcelero. No significa que serán salvos automáticamente, pero tienen mayor probabilidades de ser salvos, mayores. Porque hay pastores, hay líderes, hermanos, que sus hijos en el mundo, perdidos en la droga, en el alcohol, y muchas veces culpan al pastor cuando el pastor ha hecho su trabajo, o cuando el padre cristiano ha hecho su trabajo, pero el hijo no tiene nada. No lo podemos obligar, ¿cierto? No podemos obligar a que sirvan a un Dios que ellos no conocen, porque eso se llama religión. El verdadero sentido de servir al Señor es hermandad. Yo encontré, o sea, no lo encontré, Él me encontró, ¿cierto?, me salvó, y ahora yo tengo una relación con Él. Así como tenemos relación, ¿cierto?, cada día con nuestra esposa, con nuestros hijos, interactuamos. ¿Cuánto más con Dios, hermano? ¿Cuánto más con Él? ¿Cuánto más deberíamos interactuar con Él a diario y ponerlo por encima de todas las cosas? De nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestros hijos. Interactuar a cada momento con Él. Porque eso es lo que te va a llevar, hermano, a la paz que andas buscando. Todos buscamos paz, ¿cierto? Queremos estar en paz, queremos estar tranquilos. Pero esa es la única manera, hermano, tener una comunión con Dios. ¿Tienes tú una comunión con Dios? ¿Tienes esa comunión de apartar un día, o sea, de apartar un momento durante el día para estar con el Señor? Si no lo haces, hazlo, hermano. Comienza de a poco. Pero es muy importante que tengas esa relación con el Señor, sobre todo en estos tiempos que están tan malos, peligrosos. En las oraciones siempre está, ¿cierto?, que Dios cuide, que Dios proteja. Les mandé un estudio del pastor Arcis Foss. ¿Lo escucharon? Acerca de la oración. Y él daba, ¿cierto?, una lista de cómo deberíamos orar. Obviamente el Padre Nuestro es la base, es la enseñanza. Él no dice cuando oren, repitan esto, sino que oren así. No habla de repetición, sino que habla de un modelo de oración. Entonces hablaba de la exaltación, hablaba de la adoración, hablaba de la petición. Entonces son aspectos de la oración que nosotros debemos practicar cuando oramos. No orar a tonta y a loca, hermano, sino que en primer lugar comenzando con una adoración a Dios, dándole gloria y dándole todo lo que Él merece. ¿Por qué? Porque dice que Él está en el cielo. Dice: santificado sea tu nombre. ¿Por qué dice santificado sea tu nombre y no santificado es tu nombre? Porque tiene que ser santificado, ¿cierto? En la tierra el nombre de Dios no es santificado, para nada, en absoluto. Pero por medio de nosotros, ¿cierto?, el nombre de Dios es santificado. Cuando hablamos de santidad, ¿cierto?, hablamos apartado del pecado. Dios es santo, Dios es apartado del pecado. Así como debemos ser nosotros también. Y por medio de eso, darle la gloria a Dios. Y, ¿cierto?, la santidad. Santificado sea tu nombre. Entonces, escuchen esas predicaciones, hermanos, les van a servir bastante para que puedan ustedes tener como una pauta para la oración. ¿Ya? No tanto como pauta, sino que algo que no sea tan planificado tampoco, sino que la oración también, aunque usted tenga las peticiones, aunque usted tenga una oración mecánica muchas veces, y eso es lo que tiene que ir cambiando. Y mientras más ora, más practica, y más le va a salir la oración, hermano. Más le va a salir esa comunión que debemos tener nosotros con Dios. Así que los invito a eso, como oramos, damos gracias al Señor. Le damos muchas gracias, mi buen Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús, nos acercamos a usted, mi Señor, en agradecimiento, en gratitud, reconociendo su soberanía, Padre, sobre nuestras vidas, reconociendo su santidad, reconociendo, Padre, que usted es un Dios santo. Agradecemos, Señor, este tiempo que nos permite para poder disfrutar de su palabra, Señor, poder aprender, poder exhortar, Señor, nos puedas tú exhortar, Padre, por medio de la Escritura, enseñar también, que podamos comprender tus palabras, Señor, qué es lo que has querido decirnos el día de hoy, Padre Santo. Ayúdanos cada día, fortalécenos, aumenta nuestra fe cada día.
Enséñanos a orar así como tus discípulos te pidieron a ti, Jesús. Enséñanos a orar, lo mismo te pedimos nosotros el día de hoy. Que cuando lleguemos a las rodillas, tú puedas guiar nuestra mente, nuestros labios, Señor, para poder orar como conviene, para poder orar en el Espíritu, Señor, no en la mente, no en la carne, sino que orar de una forma espiritual, de una manera sobrenatural, estando en tu presencia, Señor. Que podamos alcanzar esa conexión divina, esa conexión espiritual contigo, Señor. Y que no sea solamente algo mecánico, algo que debo hacer, algo que tengo que hacer, sino que sea una hora especial donde necesitamos estar contigo, Señor. Fortalécenos y ayúdanos, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos. Si alguno está enfermo, Señor, poderoso usted para sanar. Si alguno está en debilidad espiritual, poderoso es usted también para bendecir, para ayudar, Señor, y poner esa fe en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros de que todo va a estar bien, Señor. Junto a ti, Padre, tenemos las promesas, y al igual que Job, aunque se sumergió, Padre, en la angustia, en la enfermedad, él siempre confió en ti, Señor. Y después usted lo hizo más grande. ¿Por qué? Por la fe que él tuvo en ti, mi Señor. Queremos ser como Job, Padre. Aunque estemos en la angustia, aunque estemos en la desesperación, podamos confiar plenamente en ti y decir sus sabias palabras, que Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. En todo sentido, Padre, espiritual, económico, emocional, lo que sea que venga a nuestra vida, contigo somos más que vencedores, mi Señor. Te agradecemos todas estas palabras, esta escritura, Señor, que nos has permitido enseñar, que quede guardada también, Padre, en nuestros corazones. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.